Buenos días, profesora. El día de hoy nosotros le vamos a exponer y vamos a hablar sobre las constituciones del Ecuador. Bueno, como sabemos, después de la desintegración de la Gran Colombia, el 12 de mayo de 1830, el Distrito del Sur pasó a conformar una nueva nación bajo el nombre de República del Ecuador. Según el Acta de Quito, el 13 de mayo del mismo año se confió el rango de mandatario al general Juan José Flores. La Constitución de Ecuador de 1830 fue la primera constitución política de la que se dotó la República del Ecuador tras su creación. Fue redactada por el Congreso Constituyente de 1830, reunido en la ciudad de Riobamba. Como podemos ver en la diapositiva, fue creado el 11 de septiembre de 1830 en la ciudad de Riobamba, el cual inició sus funciones el 14 de agosto en la asistencia de 20 diputados. Esta constitución fue aprobada el 11 de septiembre de 1830 por el Congreso Constituyente en 45 días. Además de la nueva constitución, también expidió varias leyes orgánicas. Nos dice que se compone de un preámbulo y también 75 artículos, de los cuales 73 se encuentran divididos en 9 títulos. También se pueden encontrar 2 artículos transitorios y la disposición final. El 14 de agosto de 1830, un grupo de personajes que tenían el carácter de diputados representados de Cuenca, de Chimborazo, de Guayas, Loja, Manabí y Pichincha, después de oír la misa en honor del Espíritu Santo, se instaló el Congreso en el convento menor del Santísimo Rosario de la Orden de los Dominicanos, que hoy es el Colegio Maldonado. Todo esto bajo la presidencia del señor José Fernández Salvador. Y con gran celeridad designó una comisión para que se prepare el proyecto de constitución política que daría nacimiento legal al nuevo Estado del Ecuador. Bueno, yo a continuación les voy a decir los artículos más importantes de esa época. Como nos dice el artículo 4. El artículo 4 nos dice lo siguiente: que el gobierno del Estado del Ecuador admitirá y establecerá relaciones con otros gobiernos amigos de Colombia, celebrando con ellos tratados de amistad y comercio. Después de esto tenemos otro artículo importante, que es el artículo 6, que nos dice que el territorio del Estado comprende los siguientes departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito. Y este es el más importante, que es el artículo 9, que nos dice: son ecuatorianos las siguientes personas: los nacidos en el territorio y también sus hijos, los naturales de los otros estados de Colombia avecinados en el Ecuador, también los militares que estaban en servicio al Ecuador al tiempo de declararse en estado independiente, los extranjeros que eran ciudadanos en la misma época, los extranjeros que por sus servicios al país obtengan carta de naturaleza, y por último los naturales que, habiéndose domiciliado en otros países, vuelvan y declaren ante la autoridad que determina la ley que desean recuperar su antiguo domicilio. Solamente esas personas se podrían declarar en sí ecuatorianos, más no otras a partir de esos artículos. A continuación vamos a poder observar un poco más sobre la segunda constitución. Esta segunda constitución fue creada en Ambato el 13 de agosto de 1835. A partir de esto también se van a decretar algunos artículos, en los cuales los voy a mencionar. El territorio del Ecuador se comprende por las siguientes provincias: Quito, Imbabura, Chimborazo, Manabí, Loja, Cuenca, Guayaquil, en especial el archipiélago y su isla más conocida con el nombre de Floriana, ya que se fijan más lo que conocidos como los estados limítrofes. Artículo 4. Se considera ecuatoriano a quien ha nacido en Ecuador. Artículo 6. Son ecuatorianos naturalizados o se los considera A, extranjeros que profesan alguna ciencia y deben de esperar máximo 5 años para que se lo pueda considerar.
Artículo 9. Para ser considerado ciudadano activo del Ecuador, debe de tener los siguientes requisitos: estar casado o ser mayor de 18 años, saber leer y escribir y también tener una propiedad de raíz. Artículo 13. En el Ecuador se maneja la religión católica apostólica romana, con el rechazo de otra, y así los poderes del Estado deberán de protegerla. Como conclusión de esta segunda constitución, a mi parecer especialmente, podemos observar y conocer que la mayoría de estos artículos trata de que exista un patriotismo y así compartirlo con personas que ayudan al país para un bien común. A continuación vamos a poder observar lo que es la tercera constitución. La tercera constitución fue creada en Quito el 1 de abril de 1843 y a la par también mantiene lo que son artículos que serán considerados. Artículo 8. Son deberes de los ecuatorianos vivir sometidos a la Constitución, a las leyes, respetar y obedecer a las autoridades. Artículo 10. Pierden los derechos de ciudadano cuando dan u ofrecen sus servicios a estados enemigos. Artículo 57. El presidente y vicepresidente durarán en sus funciones 8 años y no podrán ser reelegidos. Artículo 59. Para ser presidente y vicepresidente se necesitan varias calidades: haber estado en el actual servicio militar, haber prestado servicio al Ecuador, casado con una ecuatoriana y tener una propiedad de raíz. Artículo 86. Los individuos del ejército están sujetos a sus ordenanzas y leyes de la República. Como conclusión de la tercera constitución, lo que trata de hacer es que podemos observar que las ordenanzas y las leyes tratan de aplacar más a lo que son los poderes en sí, pero prácticamente esto se va de a poco conociendo con las demás constituciones, ya que se hacen cambios de mandatos y se afirman nuevos artículos. Ok, muy buenas noches. Vamos a hablar sobre la cuarta constitución. Se creó en Cuenca el 3 de diciembre de 1845. Duró 6 años con una tendencia liberal. Aquí gobernó Vicente Ramón Roca y Manuel Ascasubi y Mateu. Este es el artículo 9 de la Constitución de 1845. Son ciudadanos del Ecuador los que reúnan las calidades siguientes: ser casado o mayor de 21 años. 2. Tener propiedades, raíces, valor libre de 200 pesos o ejercer una profesión científica o industria útil de algún arte mecánico o liberal sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. La 3. Saber leer y escribir. Ok, mi análisis de este artículo es que en estos tiempos es como que discriminaban a la gente, porque pongamos, en esta época no todos sabían leer y escribir, entonces como que solo consideraban a los que sabían leer y escribir ecuatorianos y no a todos. No es como ahora en la actualidad que ya no importa esa parte de ahí de que si sabes leer o no, igual vas a ser ecuatoriano. En esta parte, en estos años sí, importaba todo eso. Y así mismo pongamos tener propiedades, tener un buen sueldo y cosas así. Entonces como que yo lo veía tipo discriminación en este entonces. Vamos por el siguiente artículo, que es el artículo 106. El mando militar solo se ejerce sobre las personas puramente militares y que se hallen en servicio. Bueno, eso todavía está en la actualidad. Mi análisis es de que toda persona servidor que sirva al público, que siempre tenga que tener orden, porque siempre en huelgas y cosas así. Entonces pongamos siempre ejercer su profesión
cuando estén en servicio, cuando estén en su día de trabajo, pongamos cuando ya estén en día de descanso, serían unas personas normales, se podría decir en sí, de que no pueden ejercer su profesión, pongamos si no pueden utilizar armas y cosas así. Esto trata el artículo 106. Vamos al siguiente artículo, que es el artículo 108. Nadie nace esclavo en la República, ni puede ser introducido en ella en tal condición sin quedar libre. Trata de que aquí nadie puede ser esclavo de otra persona contra su propia voluntad. Además de eso, las personas nacen libres, no nacen para ser esclavizadas de otras personas. Tiempos atrás era como las personas de rasgos sociales muy altos tenían esclavos para hacer trabajos forzosos. En ese entonces ya tenían esa ideología de que ser libres, como también en ese entonces pertenecían, bueno, ya dejaron de pertenecer también al reino español, se podría decir. Entonces ya sabían más o menos lo que trataba, se podría decir. Entonces como que ellos llevaban ese artículo de que aquí nadie nace esclavo y todos son libres. El siguiente es el artículo 109. Todo ecuatoriano puede mudar de domicilio, permanecer o salir del territorio de la República o volver a él, según le convenga, llevando consigo sus bienes. Ok, en este artículo trata de que tú puedes estar trabajando, tú puedes estar en otro país y tú puedes tener tus bienes acá, que no tienes ningún problema, que tú puedes estar trabajando años en cualquier otro país y con esa plata que trabajas en otros países la ahorras, puedes venir y construir y tú vas a seguir teniendo lo tuyo acá. Puedes trabajar en otros países para construir acá. Entonces trata de que pongamos, por más del tiempo que tú pases en otros países, tú seguirás siendo ecuatoriano en sí y las cosas que tienes acá van a seguir siendo tuyas. No es como que porque ya te vas ya deja de ser tuyo, no, nada de eso. Eso trata del artículo 109. Y bueno, vamos con la séptima constitución. Se creó en Quito el 10 de abril de 1861. Duró 8 años y aquí gobernó García Moreno, con una tendencia conservadora. Constitución de 1861. El artículo 2. La soberanía reside esencialmente en el pueblo y este delega su ejercicio a las autoridades que establece la Constitución. La República es una indivisible, libre e independiente de todo poder extranjero y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Este artículo me llama mucho la atención, la verdad. Trata de que pongamos, por más dinero que tengas, tú no puedes ser dueño del territorio ecuatoriano, ni tampoco un extranjero. Ustedes saben que vamos, en el extranjero hay billonarios, entonces se les haría fácil comprar cualquier país, incluso compran islas. Entonces trata este artículo de que ninguno de ellos puede venir y decir, porque tengo plata, me compro el Ecuador y el Ecuador va a ser mío. Entonces de eso trata el artículo, de que ninguna persona extranjera puede venir y hacerse dueño del Ecuador, se podría decir. El siguiente artículo es el artículo 6. Los deberes de los ecuatorianos son respetar la religión del Estado, sostener la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades, servir y defender la patria, contribuir para los gastos de la nación. Perdón, profe, justo estaba mi sobrino aquí. Contribuir para los gastos de la nación y velar sobre la conservación de las libertades públicas. Esta de aquí me llama mucho la atención, la verdad. La primera, que es respetar la religión del Estado. Yo creo que está mal, la verdad, porque pongamos, todos
podemos tomar nuestras propias decisiones de como que coger la religión que nosotros queramos seguir. No como que porque tú tienes que ser católico y si no eres católico vas a ser juzgado y cosas así. Entonces se me hizo como que extraño. Entonces, claro, en ese tiempo el catolicismo era enorme, entonces tú debías ser católico, obviamente, obligado. Entonces esto es una obligación que le hacían al pueblo. Claro, en la actualidad ya no se da eso, entonces como que eso me llamó bastante la atención. Y bueno, obedecer las leyes, respetar las autoridades y servir y defender la patria es como que cuando se van de guerra, cuando tengan un problema, un conflicto con otros países, tienen que servir a la patria. Seas o no militar, tienes que servir, tienes que defender tu patria. Ok, el siguiente artículo es el artículo 12. La religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquier otra. Los poderes políticos están obligados a protegerla y hacerla respetar. Aquí también trata de lo mismo, de que determinan que tienes que ser católico obligándote y no poder coger tus propias decisiones si quieres creer en Dios, si quieres pertenecer a otra religión y cosas así. Y entonces se me hace como que obligaban al pueblo a querer seguir el catolicismo. Ok, el siguiente artículo es el artículo 25. Para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener 25 años de edad, gozar de una renta anual de 300 pesos procedentes de propiedades o industria útil, o ejercer alguna profesión científica. Esto de aquí excluye a las personas que no tengan un buen estatus económico. Entonces como que de ahí ya vamos discriminando a las personas. Y bueno, esta parte no estoy de acuerdo, por lo que tu estatus social importa demasiado para que tú puedas ser un diputado. De ahí vamos a ser ciudadano en ejercicio, eso para mí está bien. Y bueno, ese es el artículo 25. Y bueno, el artículo 33 son: los senadores y diputados tienen el carácter de tales por la nación, no por la provincia que los nombra, y serán elegidos por sufragio directo y secreto en la forma que determine la ley. Para mí está súper que bien este artículo, que sean elegidos por sufragio, ya que la democracia es la manera más justa para elegir a quién queremos seguir, a qué líder queremos seguir. Entonces me parece súper que bien ese artículo de que uno decidía quién va a ser el senador, quién va a ser el diputado. Entonces ya estaban incluyendo al pueblo para las opiniones del pueblo, se podría decir, para ver a quién quieren seguir. Bueno, eso es todo, profe. Espero que les haya gustado. Y bueno.